No es un alimento, no es solo dulce y definitivamente no es casual. La miel es uno de los pocos elementos naturales que ha resistido el paso del tiempo. El deterioro, la corrupción, no se pudre, no se contamina, no se descompone. ¿Por qué? En el fondo de una colmena donde miles de abejas trabajan en sincronía, se esconde una figura ancestral, el hexágono. Una forma que aparece una y otra vez en la naturaleza, como si una inteligencia superior la hubiera sembrado estratégicamente para quien supiera mirar. No es arte, es código, es lenguaje, es vibración geométrica, pero lo hemos olvidado. Hemos convertido lo sagrado en cotidiano y lo cotidiano en desechable. Sin embargo, hay quienes aún sienten algo al probar miel cruda, algo que no pueden explicar, un recuerdo, un pulso interno, un instante de conexión. Durante siglos, culturas antiguas han reverenciado la miel como un regalo de los dioses. En Egipto era usada en rituales funerarios. En la India se ofrecía a los devas. En las tribus chamánicas de América era considerada medicina del alma. ¿Por qué tanta devoción por un alimento? Porque en realidad no lo es. La miel contiene información energética. Su estructura hexagonal no solo es eficiente desde un punto de vista físico, es una antena natural, una frecuencia codificada en luz y geometría que conecta dimensiones, un eco de un orden sagrado que nuestros ancestros conocían y que la ciencia moderna aún no ha logrado descifrar. Vivimos atrapados en una visión reduccionista de la realidad. Creemos que todo puede explicarse con fórmulas, pero hay cosas que no caben en una probeta, cosas que se entienden mejor con los ojos cerrados. La miel es una de ellas. Dicen que las abejas no son solo insectos, que son mensajeras, arquitectas de un patrón universal, y que sus creaciones, los panales, no son solo estructuras físicas, sino mapas vibracionales de algo más profundo. La red invisible que une todo con todo. En este capítulo no hablaremos solo de abejas. Hablaremos de portales, de geometría sagrada, de vibración pura y de cómo un simple panal puede ser el espejo de una arquitectura oculta en todo el universo, incluida tu alma. Prepárate, porque una vez que veas el código, ya no podrás dejar de verlo. Y quizá entiendas por qué la miel no solo nutre tu cuerpo, también alimenta tu campo energético, tu memoria sagrada, tu arquitectura vibracional, tu templo interior. Suscríbete ahora, porque lo que vas a descubrir no lo dicen en ningún libro de química. Esto no es ciencia, es alquimia viva, es conocimiento oculto, es vibración convertida en oro líquido. La miel no se pudre, porque no es solo materia. Desde tiempos antiguos, los alquimistas han buscado aquello que no muere, que no se oxida, que no se corrompe, un elemento capaz de resistir el tiempo y mantener su esencia intacta. ¿Y si te dijera que la miel ya cumplía esa promesa? Cuando los arqueólogos abrieron tumbas de faraones en Egipto, encontraron vasijas con miel aún perfectamente conservada después de más de 3000 años. No solo con buen aspecto, sino comestible. ¿Cómo es posible? ¿Qué sustancia sobre la Tierra posee ese tipo de permanencia sin tecnología, sin frío, sin sellado industrial? La respuesta tal vez no esté en lo visible, sino en lo vibracional. La miel actúa como un campo de coherencia, un organizador energético. En un mundo donde la entropía, el caos y la desintegración dominan, la miel se comporta como si estuviera programada para no degradarse. Y eso va mucho más allá de su pH, su densidad o su contenido de agua. Es una forma viva de orden, una resonancia. La ciencia lo explica desde la física y la química.
higroscopicidad, baja actividad de agua, acidez elevada. Pero ninguno de esos factores justifica por qué su energía sigue intacta durante siglos, incluso milenios. Porque no se trata solo de conservarse, se trata de vibrar en un nivel donde la putrefacción no puede alcanzarla. La miel no está viva como un organismo. No respira, no late, no se mueve, pero vibra, y todo lo que vibra, transmite. Transmite orden, transmite frecuencia, transmite un tipo de inteligencia silenciosa que parece haber sido codificada en ella por una fuente que no aparece en ningún laboratorio. Los antiguos lo intuían. No necesitaban pruebas clínicas para saber que algo que no se corrompe está más cerca de lo divino que de lo mundano. La miel era símbolo de pureza, inmortalidad, sabiduría. Por eso se ofrecía a los dioses. Por eso se aplicaba en los cuerpos de los muertos. Porque la miel no solo preservaba, ayudaba al alma a trascender. Y aquí está la clave. Al ingerir miel cruda, sin pasteurizar, no solo estás absorbiendo azúcares naturales y antioxidantes. Estás integrando una frecuencia, una vibración específica, una señal que armoniza tu sistema nervioso, tu energía vital, tu inmunidad espiritual. Es como si esa sustancia sagrada supiera exactamente cómo reparar lo que tu cuerpo no recuerda cómo sanar. Y no solo tu cuerpo, también tu campo energético, tu aura, tu vibración. Porque la miel, en su estado más puro, no solo se asimila, se fusiona, se convierte en parte de ti, y algo en tu interior recuerda. Por eso, cuando consumes miel auténtica, algo cambia. No es solo dulzura, es profundidad, es conexión, es una sensación que no proviene de lo físico, sino de lo simbólico. Suscríbete si algo dentro de ti ha sentido que la miel no es solo miel, porque en el fondo lo sabías, porque todo lo que vibra se reconoce. El hexágono, la firma oculta de la creación. Mira una colmena, verás orden, precisión, pero si observas con atención lo que estás viendo, es geometría sagrada. No es solo una estructura funcional, es un mensaje visual, una inscripción silenciosa de un lenguaje universal que se repite una y otra vez en cada rincón del cosmos. El panal de abejas está construido con hexágonos perfectos. ¿Por qué no círculos? ¿Por qué no triángulos o cuadrados? Porque el hexágono es la figura más eficiente para llenar un espacio sin dejar huecos, sí. Pero también es el patrón geométrico que aparece en lugares insospechados del universo. Y esa coincidencia es en realidad una sincronía. El hexágono se encuentra en la estructura del ADN, en la forma de algunos cristales, en los caparazones de ciertos insectos, en las formaciones de las moléculas del agua, incluso en las nubes del polo norte de Saturno, donde la NASA descubrió una tormenta permanente con forma hexagonal inexplicable, como si una firma invisible estuviera presente en los códigos del universo, desde el cielo hasta el interior de cada célula viva. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente oculto, porque el hexágono no es solo una figura bonita o útil, es un símbolo, es un fractal, es la base de la flor de la vida, uno de los patrones más antiguos conocidos por la humanidad. Está en templos egipcios, en sinagogas medievales, en manuscritos cabalísticos, en el arte sagrado de múltiples culturas, y también en el panal. Los antiguos sabían que la geometría era la clave. Pitágoras, Da Vinci, los templarios, los místicos sufíes, todos lo comprendieron. En las formas estaba la verdad, y el hexágono, con sus 6 lados iguales, representaba la unión de los opuestos, el equilibrio perfecto entre lo masculino y lo femenino, entre lo espiritual y lo material. Las abejas no eligen el hexágono, lo manifiestan, no lo dibujan, lo canalizan,
como si algo dentro de ellas respondiera a una memoria cósmica ancestral, como si fueran instrumentos vivos de un patrón más grande, de un diseño inteligente que trasciende el instinto. No es construcción, es expresión. Cuando consumes miel, no solo introduces su sabor, introduces ese patrón, esa geometría, ese código, esa vibración matemática que ordena no solo la materia, sino también la conciencia. Es como si el cuerpo reconociera que está recibiendo algo que no solo nutre, sino que recuerda, algo que no solo alimenta, sino que reorganiza. Y entonces lo comprendes. El panal no es un nido, es un templo, una catedral hexagonal construida con la precisión de un dios oculto. Y la miel no es solo néctar, es un sacramento embotellado en forma líquida. Comparte este video si sientes que la geometría no es un accidente, es una pista, una señal, y el panal es el mapa. La miel en rituales sagrados y culturas perdidas. Antes de que existiera la medicina moderna, existía la sabiduría, y en esa sabiduría, la miel no era simplemente un alimento, era una sustancia sagrada, un vínculo, un puente entre lo humano y lo divino. Cada gota era vista como un néctar celestial, reservado para los dioses, los muertos y los iniciados. En Egipto, la miel no solo se ofrecía a Ra, el dios solar, también se aplicaba sobre los cuerpos momificados para sellar su tránsito al más allá. ¿Por qué? Porque los sacerdotes sabían que la miel no solo preservaba la carne, preservaba también el campo energético del alma, facilitando su paso al otro plano sin interferencias terrenales. En la India védica, la miel forma parte del Panchamrita, el néctar sagrado compuesto por 5 elementos simbólicos: leche, yogur, azúcar, ghee y miel. Era ofrecido a las deidades durante rituales para traer bendiciones, prosperidad y expansión espiritual. Cada uno de estos elementos representaba una cualidad del alma, pero la miel, en particular, representaba la esencia divina, el sabor de la conciencia en su estado más puro. En los pueblos mayas, la abeja melipona era considerada una entidad espiritual. Su miel, usada en ceremonias de sanación, no era cosechada por interés comercial, sino con cánticos, respeto y rituales previos. Cada extracción era un acto de comunión, de petición, de permiso a la naturaleza. También los antiguos griegos consideraban que las abejas eran las mensajeras entre los mundos. Las llamaban las aves del alma. Su miel era usada en templos de Apolo y Deméter como elemento de iniciación y revelación. En los misterios eleusinos, el néctar de abeja se ofrecía a los iniciados como símbolo de resurrección interior. Todo esto no son cuentos ni supersticiones, son pistas, fragmentos de una verdad enterrada. La miel siempre fue considerada una sustancia vibracional, una forma líquida de luz solar condensada, una alquimia perfecta entre lo vegetal, lo animal y lo divino, y por eso estaba presente en todos los ritos de paso: nacimiento, muerte, unión, transformación. Hoy hemos degradado esa sustancia sagrada, la pasteurizamos, la calentamos, la mezclamos con jarabes y la convertimos en producto, pero al hacerlo, matamos su vibración, apagamos su frecuencia, neutralizamos su poder espiritual. Si alguna vez has probado miel cruda, directamente del panal, sabrás que hay algo distinto, algo que no se puede explicar con palabras, un pulso, una chispa, una sensación de que estás tomando algo que no solo alimenta, sino que activa, porque eso es lo que hace la miel cuando es auténtica. Activa tu campo, despierta una memoria ancestral, una sensación de pertenencia, de orden, de belleza, como si algo dentro de ti reconociera que has vuelto a sintonizarte con la vibración original.
Suscríbete si sientes que este conocimiento estaba enterrado en ti. Y comparte este video si sabes que los antiguos no estaban equivocados, solo sabían algo que nosotros hemos olvidado. Lo que la ciencia no puede explicar y la vibración sí. Los científicos te dirán que la miel no se descompone por su acidez natural, su baja actividad de agua y sus compuestos antimicrobianos, que se conserva porque impide el crecimiento de bacterias, que su longevidad es normal bajo ciertas condiciones. Pero lo cierto es que, aunque sus respuestas suenen razonables, no explican el misterio, solo lo rodean. Porque si fuera solo una cuestión de química, ya habríamos replicado artificialmente la miel en un laboratorio, idéntica, con todas sus propiedades energéticas intactas, y no podemos. Lo que obtenemos es una sustancia similar, pero vacía, sin alma, sin vibración. Hay algo más, algo que la ciencia materialista aún no puede medir, y por eso ignora: la frecuencia energética, la vibración contenida en la estructura hexagonal, la luz solar transformada por las enzimas de la abeja y cristalizada en forma líquida. Un proceso que no es simplemente biológico, es alquímico. En términos energéticos, la miel no solo es una sustancia, es un transmisor, una portadora de orden, un vehículo de armonía. Por eso equilibra el sistema nervioso. Por eso estabiliza el sistema inmunológico. Por eso cura heridas físicas y emocionales. No por lo que tiene, sino por lo que vibra. Los estudios más recientes sobre bioresonancia y campos energéticos están empezando a descubrir que ciertas sustancias no actúan únicamente por su composición, sino por su patrón vibratorio. Como si ciertas formas pudieran recordar un orden superior y transmitirlo. La miel parece ser una de ellas. Y aquí entra lo verdaderamente oculto. La miel no vibra al azar. Vibra en una frecuencia coherente con las frecuencias naturales del cuerpo humano. Es decir, resuena contigo, sintoniza, armoniza, como si hablara el mismo idioma que tus células, tu sistema nervioso, tu campo sutil. Esto explica por qué algunas personas, al consumir miel cruda, sienten una expansión, una claridad, un despertar suave pero profundo. No es azúcar, es energía ordenada, es geometría líquida, es información resonante que encaja en tu campo como una pieza olvidada que vuelve a su lugar. Pero esto no se enseña en las universidades, no se patenta, no se vende en las farmacias, porque no es negocio, y porque para entenderlo hay que aceptar que somos algo más que carne y neuronas. Hay que aceptar que somos vibración, conciencia y luz. Y eso incomoda, porque si la miel, un simple producto natural, puede armonizarte, reordenarte y elevar tu frecuencia, entonces, ¿qué más nos están ocultando sobre lo que verdaderamente somos? ¿Y cuántas otras sustancias han sido degradadas para desconectarnos de su poder original? La miel no es magia, pero lo que hace parece milagro. Dale like si sientes que este conocimiento resuena con tu energía y suscríbete, porque en este canal no hablamos de cosas raras. Hablamos de lo que ha sido silenciado por ser demasiado poderoso. En este viaje hablamos de la miel, pero no era sobre la miel. Hablamos de hexágonos, pero no era sobre geometría. Hablamos de abejas, pero no era sobre insectos. Era sobre ti, sobre tu campo energético, sobre tu alma, sobre ese patrón olvidado que aún vibra dentro de tu interior esperando ser despertado. Porque la miel es solo el espejo, el recordatorio dorado de una verdad ancestral. La naturaleza no improvisa, diseña, calcula, codifica. Y tú formas parte de ese código. No estás separado del panal. Eres una de sus celdas. El universo no te construyó con azar. Te construyó con geometría, con simetría,
con proporciones que se repiten en galaxias, en cristales, en flores y en el corazón de un panal. Puedes verlo ahora. El hexágono no solo está en la miel, está en ti. Y cuando consumes ese néctar sagrado, cuando lo recibes conscientemente, estás reactivando esa simetría dormida. Estás reconectando con una vibración que te fue arrancada en algún punto, pero que nunca te abandonó del todo. Por eso la miel no se pudre, porque vibra en coherencia con lo eterno. Por eso no enferma, porque no entra en conflicto con el orden divino. Por eso no se degrada, porque está codificada con un lenguaje que trasciende lo material. Y esa es la gran revelación. Lo que no vibra, muere. Lo que vibra en desorden, enferma. Pero lo que vibra en armonía, permanece. Esa es la verdadera inmortalidad. Y la miel lo demuestra. Ahora entiendes por qué culturas antiguas la ofrecían a los dioses. Ahora comprendes por qué los iniciados la consideraban un sacramento. Porque detrás del sabor hay un portal. Y detrás del portal hay una frecuencia. Y en esa frecuencia hay un llamado. El llamado a recordar quién eres en realidad. La próxima vez que una gota de miel toque tu lengua, no lo hagas con prisa. Detente, respira, siente, porque estás recibiendo un mensaje, estás descargando una información, estás activando un símbolo. Y cuando tu cuerpo vibre en esa resonancia, tu alma lo sabrá. Ya no estás desconectado, ya no estás fragmentado. Has vuelto al panal, has regresado al patrón. Comparte este capítulo si alguna parte de ti ha despertado con esta verdad. Suscríbete, porque en Protocolo Oculto no hablamos de lo evidente, hablamos de lo invisible, de lo que vibra en silencio, de lo que la ciencia no puede nombrar, pero el alma sí puede recordar. Y recuerda esto, la miel no es solo dulce, es sagrada, y el verdadero sabor que deja en ti es el de lo eterno.